Darío nos contaba todo esto, pero a la vez, cuando uno habla de lo bioquímico, como les decía antes, hay un mundo que no conocemos. Y cuando hablamos de células madre, menos. Pero a veces hay campañas que ayudan un montón y experiencias que a veces trascienden, ¿no? Cuando hablo de células madres, ¿de qué hablo? De un montón de cosas. Yo ya sé que es una pregunta muy amplia, pero Bueno, para mí, para decirlo fácil, para alguien que no sabe nada de células madres. de una joya de la biología. ¿sí? Me encanta. De algo que tiene cosas únicas, que tiene características únicas. Hay en realidad varios tipos de células madres. Hay una célula madre, la totipotencial, que es el huevo o cigoto, del cual después se desarrolla todo un ser vivo, ¿sí? Sí. Todo un ser humano. Pero hay estadios en el medio, ¿sí? De células que llamamos pluripotenciales, no totipotenciales, que van a dar determinados tipos de origen a determinados tipos de tejidos. Pero bueno, esa posibilidad de regeneración, de duplicarse, de diferenciarse, ahí está la cuestión de en realidad lo que estamos buscando es tratar de descifrar cuál es el idioma, cuál es la información, cuál es el código. Claro, ¿cuánto tiempo hace que ustedes vienen trabajando en esto, no? Porque no es algo que de un día para el otro suceda, y ahí es donde la ciencia hace la diferencia y la investigación, ¿no? Exacto, y aparte es un efecto dominó, ¿sí? La aparición de un conocimiento hace ponerse a pensar en que ocurren otras cosas, y yo, por ejemplo, me dedico a estudiar esto desde hace bastantes años y me sigo sorprendiendo todos los días. De las cosas Además, yo me que se acuerdo descubren. cuando hice histología en el año... No lo digas. 98. ¿Qué memoria tenés? Hice la monografía de células madre en ese momento. ¿En serio? O sea, lo que cambió el mundo en estos 28 años. Digamos. Y sí, un montón, es otro mundo. Terrible. Otro mundo. Otro Mira, mundo. vamos a ver un testimonio de Agustina Cherry, porque a veces uno lo asocia a esta etapa de la vida que es cuando tenés hijos, pero se puede asociar a otras cosas. Pero lo de Agustina me parece interesante porque es como un legado. Mira, escuchamos. En el 2023, cuando nació Bono, mi cuarto hijo, decidimos recolectar sus células madre y guardarlas, no solo por su tranquilidad y su bienestar, sino también el de toda la familia. Yo siempre que puedo les cuento este libro, El Cordón Mágico, porque de alguna manera les explica la importancia que tiene el haber podido recolectar estas células, guardarlas, porque les pueden servir en el corto plazo, en el largo plazo, no solo a él, sino a toda la familia. Pueden aparecer lesiones de cualquier tipo y las células te pueden ayudar. Me gusta en el esto. único momento donde se pueden recolectar estas células es en el momento del parto. Si vos decidís no hacerlo, esas células son desechadas. Por eso, si estás embarazada y tenés dudas, está bueno averiguar, asesorarte, porque realmente... Está bien, ahí escuchábamos, ¿no? Que me parece genial, el cordón mágico. ¿Por qué es el cordón mágico? Mira, como te decía, hay muchos tipos de células madres, dan origen a todo el organismo, y en el momento en que nacemos, en que nos separan del cordón umbilical, ¿sí? Lo clampean o lo ligan, cortan y somos un individuo, ¿sí? Independiente de esa madre. Queda algo, queda el cordón umbilical, queda la placenta, y ahí también hay células madres. Nosotros tenemos una carga de células madres, no es que son solo el embrión y nada más. Tenemos en la piel las células germinales que reproducen. Y hoy se sabe que hasta en el cerebro tenemos células madre que durante toda la vida, prácticamente. Exacto, y eso es muy importante. Quedan nuevas neuronas hasta el adulto mayor. No son TOTI esas. ¿Qué son? Las neuronas son justo el ejemplo de lo contrario, son las células más diferenciadas que antes de todo hablamos el porque organismo. no existían células madre en el cerebro, y hoy existen, y se sabe que la gente que tiene los super envejecedores, que es gente que tiene una cognición, tiene más de 80 años, tiene una condición cognitiva como una persona de 50, son la gente que tiene todavía un pool más grande de células madre. Pero es importante que aclares, aclararlo vos, que son diferenciales, porque la gente entiende diferentes, no es diferentes diferenciales. No, diferenciales son como es eso. que van teniendo una evolución Una mayor, especial. se van especializando y ya no pueden volver hacia atrás. Pero como decía, no solo justo la neurona es el ejemplo máximo de la especialista, ¿sí? De la ultra especialista, la reina en algo, y que se dice no pueden reproducirse, clásicamente se decía con las que nacemos moriremos, pero el sistema nervioso no son solo neuronas, ahí es una complejidad mayor, hay células de la glía, de la neuroglia y demás, que
tienen ahí células madres y que dan todo el soporte al funcionamiento. Ahora, cuando neuronal. nosotros hablamos desde un lado que quizás ustedes son todos profesionales de la salud y demás, y me pongo en el lado de la otra persona, hablar de medicina regenerativa. ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo me puede beneficiar a mí o a un entorno familiar? Porque Agustina recién decía, guardar las células madres del cordón umbilical no solo protege a mi hijo, sino que también me da herramientas para un entorno familiar, ¿no? Sí, una herramienta potencial. Potencial, no Claro. sabemos. Okay. Todavía Pero no bueno, no es estamos- una herramienta más. Sí, poder las Medicina podemos regenerativa, usar es una claro. cuestión de factibilidad, pero Claro. la medicina regenerativa, vos dijiste cuando me preguntaste cómo podemos entenderlo y demás. Sí. Yo te lo puedo definir fácil, hay una definición que es la rama de la medicina que se dedica a restablecer las funciones de los tejidos o a la reparación de los tejidos, y ahí no se terminan a entender mucho, ¿sí? Pero la medicina regenerativa es tratar de aprovechar la capacidad biológica de nuestras células para duplicarse, para aumentar en número, para diferenciarse, para generar nuevos tejidos. La idea es eso, hay diferentes formas de tratar de estimular esto. Como les decía, yo la comparación la hago con un idioma, ¿sí? con un código, en donde podemos usar palabras que conocemos el significado, que hacen tal o cual cosa, como son los factores de crecimiento individuales, ¿sí? El factor de crecimiento epidérmico, los factores de crecimiento para determinados tipos de células de la sangre, en donde les decimos, conocemos que ya ese significado y entonces transmitimos ese mensaje. Después hay mensajes más complejos, que fue lo que se descubrió con el uso del plasma rico en plaquetas, ¿sí? Las plaquetas fisiológicamente, es decir, normalmente, bueno, ejemplo, me corto al afeitarme, ¿sí? Bueno, las lesiones, Ahí, por ejemplo, en rodillas, bueno, cosas que se usa el Se plasma exactamente, rico. utilizan se usa- pacientes seleccionados Sí. con Exacto. ciertas indicaciones. Lo que sí sabemos es que la plaqueta tiene dentro de sus gránulos toda una serie de palabras diferentes, tiene frases completas, ¿sí? Que hacen que ahí donde hubo una lesión, ¿sí? La plaqueta llega para Hable el mismo idioma. exacto, inicialmente para formar lo que se llama el tapón hemostático primario y Sí. el secundario, pero ahí mismo deja la información de toda una serie de eventos que tienen que ocurrir para que ahí, en lugar de una cicatriz, quede tejido como el que Acá había preguntan, antes. ¿en qué se diferencia las células madres con las células normales o comunes? Bien, las células madre, que es lo que te decía, conocemos la palabra individual, Sí. lo del plasma rico en plaquetas, el contenido de las Sí. plaquetas, que podemos decir que es una hoja o una carpeta, y las células madre tienen toda la biblioteca. ¿Sí? Tienen Toda. tienen todo, Exacto. Saben todo el eso, abecedario, todo todo. eso, Se toda compraron toda la toda la biblioteca. información. Y después se van especializando y diferenciando hasta llegar a una célula que forma una función Dos tejido. preguntas puedo hacer. Todas. Sí, como- las que Una, quieras. la extracción se hace desde el cordón, antes del alumbramiento, después es indistinto. Bien. Y la otra, viste que Agustina dijo para toda la familia. ¿Para Bien. toda esa familia o para cualquier otro ser humano? Son varias preguntas en una. Dos. ¿Cuántas? Era una, metiste. No, varias dos. preguntas. Bueno, no Una. importa. Bueno, Una vamos sola por respuesta, parte. bien. Volvemos Dijo a que Jack, vamos por parte. cuando nos liberaron, Sí. quedamos individuos alejados Sí. del cordón umbilical. Sí. A partir de ahí queda el cordón y la Claro. placenta. Es un material que normalmente se termina desechando. Sí. Claro. Y ahí está lleno de células madres. Entonces tratamos de aprovecharlas de la mejor manera Antes del posible. alumbramiento, antes de expulsar la placenta. Hay dos etapas, Ah, una ok. intraútero y una extraútera en que se puede También se hacer la puede. colección, pero siempre después del Sí, nacimiento, separar. en el cual ya el bebé ha sido separado del cordón y Ok. de la placenta. Es más, se suelen hacer los dos tiempos en la parte de sangre para tratar de obtener la mayor cantidad de cantidad. sangre posible y con eso una mayor cantidad de células. Eso es la forma tradicional, digamos, lo que está estudiado y se hace más años, y que Matercell fue acá pionero. Pero también, más recientemente, obtenemos también del cordón umbilical unas células madres diferentes que se llaman mesenquimales. ¿Cómo se llaman? Mesenquimales. Mesenquimales. Están un Eso poquito que hablamos, diferenciadas nada más,
y van a dar origen no a todo un organismo, sino a determinados tipos de tejidos. Básicamente se llaman mesodérmicos, pero bueno, músculo, hueso, tejido articular, nervios, periféricos, todo surge de ahí, y ahora podemos obtener esas células, podemos reproducirlas y podemos hacerlas aumentar en número y criopreservarlas ya expandidas inicialmente. Eso permite un uso clínico futuro un poco con más expectativas. Y lo que dijiste, ¿para quién? Eso. Bueno, ahí me tengo que meter en otro tema. Hay dos formas de colección de esto, ¿sí? La que realizan los bancos, que se llaman públicos, que son para uso... Claro, cuando la gente dice dono mi cordón umbilical. Exactamente, ¿sí? Esas células van a ser tipificadas, ¿sí? Para lo que digamos, para HLA, para claro, lo que no es es la nominal, no es compatibilidad. mío de uso exclusivo. Exactamente, y lo que se hace con esas células, además de criopreservarlas, es tipificarlas, ¿sí? Y sumar esos resultados a un banco de datos para que después, frente a un posible receptor, es decir, un paciente, claro, puede hacer una búsqueda en esa base de datos de cuál sería eso compatible. siempre uno no se termina de entender cuánto puedo ayudar a alguien teniendo ese acto solidario, ¿no? Exacto, eso es... ¿Cuánto puedo ayudar? ¿Mucho? Respecto a lo que se desecha, sí, ¿no? Sí, claro. Igual que siendo donante de médula ósea, ¿sí? Claro. Sí. No es decir igual, es distinto, no es igual, distinto. como Hoy no, médula la ósea... palabra, no es Bueno, la pero palabra. digamos que... La ósea está en si las vos- guías si médicas vos y vas está a tener- protocolizado y tiene una aplicación Si vos clara y vas ya a tener aprobada. un hijo y el cordón umbilical no lo vas a preservar, podés donarlo y podés hacerle un bien probablemente a alguien. Potencial. Exactamente. Por eso, probablemente. Obviamente, sí, no lo potencial. sabemos, pero ya es algo más que desecharlo. Sí, ¿no? sí. Exacto. En la Argentina tenemos el Garrahan, que tiene un... Exactamente, el Banco Público Nacional es el Garrahan. Y después están el tomar esas células para un determinado individuo o una Ok. determinada familia. Hay grandes diferencias, una Sí. es cuál va a ser el uso posible de eso, pero además una cuestión de que se criopreservan sin hacerle estas determinaciones de compatibilidad, digamos, porque se van a hacer después en el momento Claro, del posible. que se Bueno, en un necesite. ratito volvemos con este Te tema. cierro con una cosa Sí. para la gran diferencia. Las células de sangre, las hematopoyéticas, Las ¿sí? hematopoyéticas, que ahí el tema de la compatibilidad es mucho Claro. más importante. Sí. En las células mesenquimales puede haber No pesa tanto. utilizaciones sin una compatibilidad completa, digamos, Ah, mira. alcanza con la compatibilidad familiar, ¿sí? Ya con eso es la suficiente. probabilidad de compartir información Mira. con un hermano, con un progenitor, Sí. con un abuelo. o El demás, uso me hace parece que es se un re pueda- tema y ahora vamos a volver a tocarlo porque me parece que cómo Bien. lo puedo usar, después que tomo la decisión de preservarla, cómo la puedo usar es otro gran tema. Dos en preguntas contacto- más tengo. No, pero Para después después, hacemos. para después. ¿A qué edad es recomendable y por cuánto tiempo, para vos Silvio te pregunta, por cuánto tiempo se pueden guardar las células? Es un tema importante, depende de cómo, ¿sí? Yo hago la comparación del freezer, ¿sí? Vieron Sí. que cuando va bajando la temperatura las cosas se conservan durante Sí. más tiempo. Bueno, a medida que seguimos bajando y bajando y bajando la temperatura, ahí las cuestiones se van acercando a la eternidad, ¿sí? Casi. Claro, ah. Porque en temperaturas muy bajas, ¿sí? Nosotros en Matercer, por ejemplo, tenés el seteo de los límites de temperatura siempre está por debajo, es decir, temperaturas menores a menos 150 grados, ¿sí? Claro. Temperaturas que hoy por hoy solamente conseguimos a través del uso del nitrógeno líquido. Claro. Está estudiado que alrededor de los menos 140 grados sería el límite para hacer que realmente el reloj biológico de esas células se detiene. ¿Sí? Se detiene en forma absoluta. En lo que es, ¿qué sabemos en forma empírica? ¿Sí? El centro en el mundo más antiguo es el New York Blood Center en conservar células de cordón umbilical. Cada tanto hace estudios de viabilidad de sus células conservadas y hasta ahora las publicaciones son de que las células que llevan más de 30 años hasta ahora de conservación son perfectamente viables y tienen posibilidad de ser utilizadas. Con lo cual el cálculo aproximado es de que por lo menos por 80 años sí podríamos tener viabilidad de las células madres 80 conservadas. años, un montón. Exactamente. Ganamos, yo me Depende- acuerdo cuando dice la de mi hijo que tiene 11, Sí.
que eran 10 años, Sí, 15 y así, fue como 80. Exacto, Pues se va dando experiencia. ¿no? Exacto, Es una locura, originalmente ¿viste? no lo No sabíamos, era tal puramente una proyección, Sí. pero a medida que pasa el tiempo y vamos viendo qué pasó con esas células Sí, conservadas sí. durante tiempos cada vez más prolongados, vemos que esa proyección es cierta Sí. y que esto puede Hay ser... un montón de tratamientos, aparte. La otra Sí. vez en España, y yo sé que ustedes están trabajando en eso, para un TDAH estaban trabajando con trastorno del espectro autista con Exacto. células madres, Mira, ¿no? hay- Está en pleno desarrollo, yo lo sé. Exacto, esto, pero hay bueno. toda una historia. ¿sí? Sí. El primer trasplante de células madres de cordón se hizo en el año 1988 para un trastorno hematológico, por una anemia de Fanconi. A partir de ahí hay toda una historia que se escribe con diferentes usos en patologías hematológicas, en patologías que tienen que ver con lo inmunitario, con patologías metabólicas, Sí. y al día de hoy, en cuanto a uso clínico bien determinado, por ejemplo la FDA en Estados Unidos, apoyado por datos de la Asociación Americana de Bancos de Sangre, dice que hay 84 enfermedades en donde las que pudiera haber en que hay una indicación Sí, y sí, sí, posibilidad sí. de uso Total. clínico. Pero si yo les digo los nombres de estas No los vamos a enfermedades, recordar. son muchos nombres propios, Bueno, mira, no son frecuentes, No, ayer no son estuve con una patologías de especialista alta en genómica, frecuencia. que no es genética, es genómica, Sí. que es distinto, Sí. y me decía que hay un síndrome que viene el síndrome del Mediterráneo, que es la ferritina alta y demás, y que se está La trabajando talasemia. mucho, claro, y se está trabajando mucho con células madre por esta cuestión de que, bueno, que uno por ahí no tiene ni idea, no sé, vos tenés tus No. antepasados que vienen del norte de Hay que Italia, recordar del que sur. enfermedades uno no raras lo se sabe. autorizan, Claro. hay autorizaciones especiales para distintos Claro. tratamientos. Exactamente. Raras Pero, y lo que, poco vos, frecuentes. pero lo que vos decís es un tema que a mí me apasiona mucho y que descubrí muy recientemente. Vos hablaste de los trastornos del TDAH, sí. espectro autista. Todo lo que es uso neurológico, la verdad, a mí en un primer momento me iba contra un dogma Tu fundamental. lógica, ¿sí? claro. ¿Por qué? Porque hay un filtro, ¿sí? que Sí. se llama barrera hematoencefálica, Sí. que hace que no cualquier cosa llega al sistema nervioso central. ¿sí? Ese filtro es muy selectivo y las células tradicionalmente se sabe que no pasan por ahí. Entonces uno Bien. dice, ¿y cómo la célula madre termina haciendo efecto a nivel? ¿Cómo es que llega porque ahí, sí, no? se descubrieron más de un mecanismo. Uno es que las células madres lo que liberan son unas cosas que se llaman exosomas, que Sí. son un paquetito con un montón de esas palabritas que les dije, de ese idioma, ¿sí? de los factores de crecimiento, que sí llegan, que sí modifican la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y estimulan a las células de la glía y de la Ahora microglia hay muchos para poder tratamientos. reparar el Hay tejido muchos nervioso. tratamientos que en Europa, sobre todo, están de moda y acá empezaron a venir, que es aplicación de exosomas. ¿Me vas a corregir o Sí. no? Igual Hay yo mucho le de quería eso. hacer una pregunta desde el desconocimiento. Hay Sí. mucha cosmética ahora para la piel que habla de exosomas y de células madre. ¿De qué hablamos ¿De qué ahí? están hablando? Sí, no estamos hablando de lo mismo. No. ¿sí? Son No, pero- niveles de complejidad. Hay células madre de origen vegetal. ¿sí? También. Hay una de la manzana suiza, de determinados tipos de plantas. Es decir, hay fitoterapias con células madre y demás. No es lo mismo. No es lo mismo, hablamos. claro. O sea, no cuando se estamos hablan de en las exosomas mismas en cosas. un producto cosmético, por ejemplo, no están hablando de eso. Exacto, no Bien. están hablando de esto, sino de lo que nosotros hablamos, de una serie de estudios que hay en marcha. A su vez, los estudios para formar evidencia, los estudios tienen diferentes etapas. Sí, y no son que tiempos hay, cortos. Y es todo un boom y hay mucha expectativa en todo lo que es patología neurológica, básicamente trastornos motores de la infancia y todo lo que tiene que ver Me parece con el genial espectro porque autista. aparte se abre un Pero- universo de oportunidades. Exacto, estamos frente Sí, a sí, un momento de apertura en donde nada, el tiempo y la El otro experiencia día nos hablaba siguen con un diciendo. neurólogo especialista en esclerosis múltiple y me decía que en esa enfermedad, esa patología, el tiempo, ganarla al tiempo es el gran desafío, la gran Hay muchas batalla, enfermedades ¿no? que no tenemos cura, que son difíciles de tratar. Hoy. El tiempo es lo que Y tenemos que ganar. probablemente la ciencia a sus tiempos va a ir avanzando y nos va a ir brindando herramientas, como Seguro. en Que este es caso. la historia del cáncer, digamos. Por Hoy mucho ejemplo, cáncer, también. hoy el Por cáncer ejemplo, tiene una mucha conexión con experiencia- enfermedad crónica.
una experiencia muy cercana que tuvimos, Sí. que no está publicada, no está en estadísticas ni nada. En exclusiva, Sí. adelanto. No, hay un hospital pediátrico Sí. en Israel, que es uno de los De los más hospitales Sheba, sí, que es de claro. los más reconocidos del mundo, que tiene todo, Tiene un área varios de investigación protocolos de muy, investigación. muy grosso, sí. Y tuvimos la Y situación iba a decirte de... algo, hay mucha inversión, Sí. que a veces uno no entiende para qué la inversión Exacto, es necesaria para estos el tema avances, ¿no? económico Sí. y la financiación Totalmente. es todo un tema, pero bueno, pudimos trasladar muestras de una familia que vivían acá en la Argentina, Sí. que habían querido preservado en Matercell los cordones de sus hijos, emigraron, fueron a vivir a Israel, ingresaron al protocolo de Sheba porque uno de ellos tiene trastorno del espectro autista y pudimos hacer Con las el células de acá. envío de las células Increíble. de acá. Hasta ahora estamos muy satisfechos porque Sí. hasta ahora de todas las liberaciones que ha hecho Matercell, Sí. el 100% funcionó, cumplió con los estándares de calidad Claro. esperados, quiere decir O que sea, la hicimos célula las cosas tenía bien. una Y en este caso perdurabilidad. tuvimos una dificultad especial, que es que justo apareció el conflicto con Irán, ¿sí? Claro. La guerra con Irán, entonces todo el traslado, Se imagínense, complejizó de un bastante. tambor con nitrógeno líquido No. que no puede ser pasado por rayos X y demás, fue todo Complicadito. una Bueno, dificultad consulta logística, de... ¿Vos conservaste No se los el puede co- pisar, no se puede interrumpir. El cordón nada. umbilical de Isi, ¿lo conservaste? ¿Células madres? Sí. Hoy hablamos de todo eso en la Eso parte a las células mami les madres. recomiendo, con tiempo el trámite, porque Con yo estaba tiempo. yendo al ¿Qué? quirófano Claro. y le decía, Edu, el trámite, el coso. Claro, me No olvidé. era momento. Pero no era el momento. Me llegó un señor que, Hola, ¿qué tal? Usted es el Sí. del cordón, bueno. Muy bien, Sí, pero lo lo tenemos hiciste. guardado. Me ¿Vos hiciste sabés? acordar. No, bueno. Pero está pago así, Sí, porque no tengo que ad ocuparme. eternum, eso está buenísimo. Pero hay un montón de cosas que estábamos contando que avanzó y que se pueden usar para él, para Isi y para todos los que necesiten, capaz. Ojalá nunca se necesite. No, sí, no, Pero el eso- avance de la ciencia es un montón. Sí, es buenísimo. Bueno, Yo les diría que aprovechen, como hizo Rocío, ese momento único. Es difícil, pero es el único momento Sí. que tenemos para poder conservar las células madres en el momento del parto. muy bien.